Sí. Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Están contentos? ¿Llenos de la presencia de Dios? Porque sabe que el Espíritu de Dios está aquí, ¿verdad? Él es testigo de todo lo que se habla, Él es testigo de todo lo que hablamos, Él es el que ministra y nosotros somos los que le damos una respuesta. Vamos a empezar con lo que Dios preparó para el día de hoy. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han puesto verdaderamente toda su confianza en Jesús? Levante la mano. Todos, excelente. ¿Cuántos disfrutan de la salvación de Dios? Todos, ¿verdad? Tantos temas que llevamos acerca de la nueva naturaleza, que a veces eran cosas que nos confrontaron, ¿verdad? Eran cosas difíciles, pero nos llevaron a disfrutar. Porque todo lo que Dios habla en nuestras vidas, todo lo que Dios obra, tiene el fin de hacernos bien, de llevarnos a niveles buenos, donde experimentamos la plenitud y nos hace felices. Y eso es muy padre. Dice Juan 3:36, no lo busques, yo te lo voy a leer. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa, que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está por encima, está encima de él, viene sobre él. Pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros tenemos la vida eterna, nosotros creemos en el Hijo. Por su parte, primera de Juan 5:11 al 12 dice: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesús. Y luego dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y nosotros, iglesia, tenemos a Jesús. Nosotros tenemos al Hijo amado, tenemos la vida. Y esta palabra vida del griego zoe habla de la vida de Dios, una vida sobrenatural, eterna, que sobrepasa aún nuestro entendimiento. El que tiene al Hijo tiene la vida. Iglesia, nosotros tenemos la vida de Dios. No tenemos religión, no tenemos tradiciones, nada más. Estamos aquí porque tenemos la vida, ¿verdad? Y eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Que la vida eterna, la vida en Dios traspasa los cielos y nos da esperanza de que estaremos un día juntos con Él. Y vendrá una plenitud completa, un gozo. Y eso es lo que esperamos, lo que vendrá. Esa es la esperanza, lo que no podemos ver, por un lado. Pero por otro lado, también la vida de Dios, nosotros que tenemos al Hijo, que tenemos la vida eterna, nos da, lo tenemos dentro de tal manera que podemos vivir diariamente de manera sobrenatural. Porque la vida de Dios, la vida que está en nosotros, es sobrenatural. Es decir, que traspasa la vida natural del hombre. Y no me refiero simplemente a situaciones físicas, milagrosas, sino un verdadero diario vivir que está fuera de lo natural, de lo normal, de lo acostumbrado, de lo que el mundo acostumbra. Nosotros no somos así. Nosotros somos diferentes porque tenemos al Hijo, tenemos la vida de Dios. No venimos aquí para pasar el tiempo, para entretenernos, porque no tenemos nada que hacer o porque de repente nos remuerde un poco la conciencia, sino porque queremos avanzar en la vida cristiana. Queremos seguir experimentando la vida del Hijo, la verdadera vida. Y el tema de hoy tiene todo que ver con esta vida eterna que Dios nos dio por medio de Jesús. Jesús, que es la vida eterna, dijo ahí en Juan 16:5 al 7. Dice el versículo 5: Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. ¿Cuáles cosas? Jesús estaba hablando de que ya iba a llegar el tiempo de morir. Y en el versículo 7 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes.
pero si me fuere, os lo enviaré. Se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu que cuando Jesús asciende a los cielos, entonces Él envía al Consolador, al Espíritu de Dios que ahora mora en cada uno de nosotros. Por eso dice Jesús, cuando está hablando acerca de que moriría y los discípulos se entristecen y les dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando vaya yo les enviaré a un Consolador, el Espíritu de Dios. Más adelante en Juan, ahí mismo en Juan 16, en el versículo 12 y 13 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedes sobrellevar, no las puedes entender. Y luego dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Jesús está hablando a sus discípulos diciéndoles que vendría el Espíritu de Dios y entonces serían guiados, movidos, impulsados a toda verdad. Vivirían entonces por medio del Espíritu, bajo su guía, bajo su cuidado, pudiendo entender las cosas espirituales. Y después vemos el cumplimiento de esta promesa de Jesús acerca del Espíritu Santo ahí en Hechos 2, donde ya sabemos el Espíritu desciende. Y dice la Escritura que todos los que estaban ahí esperando esta promesa fueron llenos del Espíritu Santo. Y es ahí donde comienza la vida en el Espíritu para nosotros los creyentes. Y muchas veces, mis hermanos, la vida en el Espíritu es malinterpretada o muy poco entendida. Pero debe de ser algo que nosotros entendamos muy bien, que podamos ahondar más en esto, porque se trata de la manera en la que nosotros vivimos diariamente o de lo que pretendemos alcanzar. Porque todas las cosas, mis hermanos, que tú y yo podemos hacer, las cosas que hacemos diariamente, las que verdaderamente son importantes son las cosas que hacemos en el Espíritu de Dios, las que hacemos en el mover bajo la guía del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús envía al Espíritu de Dios para que seamos capacitados, para que seamos guiados a toda verdad y podamos vivir plenamente bajo el gobierno de Dios. Dice Juan 3:8, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y fíjate en 1 Corintios 2, 12 al 14. Dice, y nosotros, los que tenemos la vida de Dios, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego dice, pon atención, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto es importante, porque tú y yo, antes de que tuviéramos la vida de Dios, había cosas que no podíamos entender, no podíamos recibir, no podíamos experimentar la vida de Dios actuando en nosotros. Nos parecía locura, ¿verdad? Veíamos tal vez a quien nos predicó y decíamos, como que habla mucho, ¿no? Como que es fantasioso, como que es locura. Pero entonces ahora lo podemos entender, lo podemos experimentar. Dios envía a su Espíritu después de la ascensión de Jesús para cumplir sus propósitos. Y eso es importante. El Espíritu Santo que se nos ha dado a nosotros cuando creímos, nos mueve y nos guía de tal manera que cumplamos los propósitos de Dios para nosotros. Y eso es lo importante, que son los propósitos que Dios tiene para nosotros.
no los propósitos que nosotros nos formulemos. Y aquí quiero apuntalar algo. No quiere decir que no podemos tener deseos, anhelos o algún propósito, aspiración. El cristiano no es un hombre conformista o una mujer conformista, sino habla de someter todas las cosas bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es cumplir los propósitos de Dios. Tal vez nosotros deseamos algo, queremos hacer algo con mucho ímpetu, tal vez nos parece bueno hacer alguna cosa, pero entonces, como somos llenos del Espíritu Santo, como buscamos su guía, lo sometemos. Y es ahí donde viene la dirección. Es el Espíritu de Dios enviado para cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Porque la vida cristiana, mis hermanos, se trata de Jesús. Se trata de complacerlo a Él. Se trata de servirle a Él. No de cumplir nuestros propios deseos. Muchas veces decimos ser guiados por Dios o ser gobernados por el Espíritu de Dios. Pero la realidad es que somos guiados por nuestro propio corazón. Porque ¿cuántos saben que el corazón es engañoso? Es totalmente engañoso, de tal manera, fíjate qué tan engañoso es, que muchas veces te engaña haciéndote pensar que estás siendo guiado por el Espíritu, que eres un hombre espiritual, cuando realmente solo estás queriendo cumplir algún deseo, algún anhelo tuyo. Y añades palabras como, es que si Dios quiere yo voy a hacer esto. Es que primero Dios y voy a trabajar en esto. Primero Dios y me va a prosperar. Primero Dios y voy a comprar el coche y la casa. Primero Dios y voy a hacer esto. Ya hablamos que no es malo aspirar a cosas, es bueno, pero sometido a Dios. Y el problema de esto es que a veces hacemos un lado la guía del Espíritu por la guía de nuestro propio corazón y lo matizamos de cierto vocabulario que engaña nuestra propia mente, y eso es peligroso. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Él es engañoso, te puede confundir y de repente ya estás totalmente cargado a un extremo. La vida en el Espíritu tiene el propósito específico de llevarnos a terminar la carrera, la vida cristiana, no nuestros proyectos, hermanos, no nuestros proyectos. El cristiano que es nacido de nuevo, siempre tendrá una lucha en su corazón, en su mente, una inclinación a la maldad, a la perversidad, una batalla contra la naturaleza humana que está manchada por el pecado. Porque hay un poder dentro de nosotros que nos impulsa a hacer lo malo. Y esto Dios lo sabe perfectamente. Dios nos conoce a la perfección y es por eso que Él envía a su Espíritu para que podamos vencer en esa inclinación, en esa manera de pensar, en esa manera de actuar que está manchada de todo pecado. Dios lo sabe. Y la vida en el Espíritu es contraria a la vida en la carne. Y esto es bien importante, hermano, porque de repente se levantan pensamientos, aún de nuestro propio corazón, de los hombres en general, que tratan de mezclar la vida guiada por el Espíritu con la vida guiada por la carne. Y no puede ser así, porque entonces hay un desequilibrio. Todos hemos visto, por lo menos en internet, que de repente a la iglesia se introducen prácticas como de repente en una iglesia, ya de repente ya hay música del mundo, bailes del mundo, pensamientos del mundo. ¿Y cómo podrían compaginarse cosas que no tienen el mismo fin? ¿Cómo podría compaginarse la vida en el Espíritu con la vida carnal? Con la vida que quiere, con el gobierno de la carne. Hay dos gobiernos que luchan por tener el control. No pueden vivir juntos. Uno siempre se sobrepone al otro.
La vida en el Espíritu es la misma vida de Dios en el creyente, actuando, impulsando, alentando. La vida zoe de Dios. Pero al otro lado tenemos la carne, que es totalmente contraria. No impulsa, no alienta, no hace crecer. Su fin es naturalmente la destrucción. Y Dios busca, hermano, que tú y yo seamos hombres, mujeres, que seamos guiados y movidos por su Espíritu. Esa es la vida que Él tiene para nosotros. Esa es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que seamos gobernados por su Espíritu. Y ya todos sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, que la vida en el Espíritu, la vida gobernada por el Espíritu Santo, es buena, hace bien, es perfecta, es decir, te hace crecer, te hace madurar, te va a llevar a cosas buenas. Es lo que Dios quiere para nosotros, pero no es lo que nuestra carne quiere, ¿verdad? Se opone y se resiste y nos hace batallar. La vida en el Espíritu está dispuesta, hermano, para nosotros. Ahí está, debemos de tener cuidado de no ser solo aspirantes nada más, porque los aspirantes no terminan el camino, solo expectan y nada más. Yo les empecé la predicación diciéndoles que el Espíritu Santo estaba aquí, siendo testigo. Eso es bien impresionante. Él es testigo de todo lo que se habla. Y podemos venir a la iglesia y tener ciertas, tal vez ciertas experiencias. Tal vez puedas decir, ay, es que Dios se movió, Dios me habló en la alabanza. El Espíritu de Dios está aquí, es una realidad. Pero podemos caer en ser solo espectadores momentáneos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Saúl? Un hombre que era totalmente carnal, pero quería aparentar vivir en el Espíritu, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo él en algún momento de su vida, te voy a leer el pasaje, en algún momento de su vida, en 1 Samuel 10:10, dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Es decir, Saúl se juntó con algunos que tenían el Espíritu de Dios. Y en ese momento dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó. Tuvo una experiencia impresionante. Imagínate, qué padre, ¿no? Pero su vida fue totalmente diferente, porque solo lo experimentó una vez. Estaba rodeado de una atmósfera espiritual. Y qué padre haber tenido esa experiencia, pero se quedó ahí, en solo experiencia. Y también tenemos el ejemplo de la vida de Sansón. ¿Sí se acuerdan de Sansón? Experimentaba el poder de Dios de una manera impresionante, que otro hombre en la tierra pues no lo hay como él, como él fue, no. Imagínate. Y al último termina sus días de desobediencia y desenfreno, pidiendo nuevamente la llenura de Dios para cumplir un propósito suyo. Experimentaba cosas impresionantes, experimentaba una fuerza sobrenatural. No había quien le pudiera hacer frente, pero solo se quedó en eso, en experiencias, porque el hombre terminó triste su vida, suicidándose. Y eso es lo que no quiere Dios que pase con nosotros. Porque la vida en el Espíritu debe de ser completa, debe de ser una guía, que no se quede solamente en una emoción, que no se quede en una experiencia nada más. Dios quiere más cosas para nosotros. Quiere que experimentemos su voluntad, porque el Espíritu de Dios es ahí hacia donde nos lleva, a cumplir su voluntad, sus propósitos en nosotros.
¿Y qué es vivir en el Espíritu, hermano? Es mantener el hábito constante de la dependencia del Espíritu Santo en tu vida. Constante. Es el diario vivir. El andar en el Espíritu es vivir ligado a Dios en el tiempo presente. Entender y conocer que Dios se mueve en la vida del creyente. Es Dios en nosotros, dentro del cristiano. Porque estos hombres como los que hablamos, Saúl, Sansón y algunos otros que podemos poner ejemplo, pues el Espíritu de Dios venía y los visitaba. Pero ahora no es así. El Espíritu de Dios, como veíamos en los primeros pasajes, Jesús ascendió a los cielos y envió al Consolador para que se quedara con el hombre. Pero no solo con el hombre, sino en el cristiano, dentro de su corazón, invadiendo sus pensamientos, invadiendo su vida. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este vivir dependiendo del Espíritu nos va a traer naturalmente paz. Porque sí podemos entender que donde habita Dios hay paz. ¿Cuántos hemos experimentado la paz en tiempos difíciles? ¿Pero por qué? Porque nosotros meditamos y entonces hacemos los 10 pasos para tener paz. No, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros y tomamos de Él y hay paz, su paz en nosotros, de tal manera que no es nuestra paz, sino la paz de Dios reflejada en nuestra vida. Pero aquí viene otra cosa. Muchas veces esta paz de la que estamos hablando, hay creyentes que no la disfrutan. Hay cristianos que no la manifiestan. Y viene una pregunta natural. ¿Puede haber entonces cristianos que no vivan en el Espíritu? Según la Escritura, dice que sí los hay. Fíjate, vamos a 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3, versículo 1 al 3. Está hablando el apóstol Pablo confrontando a algunos hombres por la manera que tenían de vivir. Y fíjate lo que dice. Primera de Corintios 3, 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, comida sólida. Porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía. Porque aún sois carnales. Y luego dice, ¿por qué? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo le está hablando a hermanos, diciendo, es que ustedes viven con contiendas, divisiones, con celos, viven como hombres carnales, pero no lo son. No echan mano de la vida espiritual, no echan mano del Espíritu. Vemos cómo Pablo les llama hermanos, ¿verdad? Los confronta por su comportamiento. Y ojo, eran hombres que tenían, sígueme con cuidado, tenían al Espíritu de Dios como el sello de la redención, como el sello de la salvación. Y esa es una parte. Recordamos que el Espíritu Santo en la vida del cristiano que cree viene a ser como un sello de pertenencia a Dios. Pero no por eso el cristiano naturalmente o inmediatamente va a vivir en el Espíritu. No, la vida en el Espíritu se trabaja, la vida en el Espíritu se dispone, se busca. Si no, Dios no nos hablara tantas cosas, ¿verdad? Todo lo que vimos acerca de la nueva naturaleza, hay que esforzarse y pagar el precio.
Y aquí en este pasaje, esos pasajes que leímos, el apóstol Pablo se refiere a carnales, pequeños niños en Cristo. No porque tengan poco tiempo en el Evangelio, sino por su nivel de madurez. ¿Por qué tanto vivían en el Espíritu o qué tanto no vivían en el Espíritu? De tal manera que no importa el tiempo que tengamos, 5, 10, 15 años, aquí habrá de mucho tiempo, de poco tiempo, pero lo importante no es el tiempo que vivas en Cristo, no importa inclusive qué tanto conozcas la Escritura, sino que tanto seas guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo importante. Porque imagínate, tal vez 10 años o más, y no has permitido que el Espíritu Santo obre en tu vida, entonces seríamos como niños, ¿verdad? Porque no hemos crecido, no hemos alcanzado la madurez, no estamos bajo la guía de Dios, resistimos siempre, estamos siendo guiados por nuestro pensamiento, por nuestro corazón, no por el Espíritu. Este tipo de cristianos piensan y actúan de acuerdo a su corazón, no al Espíritu. Son los que hacen las cosas solo cuando sienten hacerlas. Perdona cuando sienten perdonar. Actúan cuando sienten que tienen que hacer algo, cuando están incómodos. Pero no, la vida del Espíritu es una vida activa, constante. Aquel cristiano que vive guiado por el Espíritu de Dios es aquel que avanza, que tiene seguridad y paz. Y el Espíritu de Dios, el mover en el Espíritu de Dios, no condena, no oprime al ser humano, sino que lo impulsa a la santidad. El cristiano que vive bajo el gobierno del Espíritu está constantemente exponiendo su vida, impulsado por el mismo Espíritu para crecer en la santidad a Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, jamás el Espíritu de Dios te va a llevar a pensar de manera fatalista, como si ya no hubiera remedio, como si todo estuviera en contra de ti. El Espíritu de Dios jamás te va a señalar para condenación, no va a mostrarte cosas para tu condenación. Todo lo contrario, el Espíritu de Dios te impulsa, te muestra, te enseña para que haya reconciliación y restauración. La condenación, hermano, es muerte. Pero la restauración es vida de Dios. Esa es donde el Espíritu Santo nos lleva siempre a la restauración. Por eso el cristiano que es nacido de Dios no se queda estancado, no se queda en su pensamiento que todo le sale mal, no se queda en el pensamiento que todos están en contra de mí, no se queda en el pensamiento de que falló y ya no hay nada que hacer. Sino que el Espíritu Santo lo impulsa a que haya una reconciliación, que haya una restauración. Restaura lo que está roto. Pero el andar en la carne no lo hace de esta manera. Cuando se vive en la carne, cuando hay algo que se rompe, algo que hay que corregirse, lo arruina más. Lo arruina y lo arruina más. Cuando hay una situación en nuestra vida y no estamos guiados por el Espíritu Santo, seguramente lo vamos a arruinar más, porque no actuamos con sabiduría, porque no actuamos bajo su gobierno, porque no buscamos cumplir sus propósitos. El gobierno del Espíritu siempre nos va a llevar
a disfrutar la plenitud de su vida. Juan 7:37 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, no muerta. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, es decir, Jesús no había ascendido. El gobierno, el mover del Espíritu de Dios, la vida en el Espíritu, siempre nos va a llevar a cambiar nuestra manera de pensar. Ve ahí en Romanos 8:5, fíjate lo que dice. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan. Esta palabra pensar significa ejercitar la mente, disponerse, poner la mira. Es decir, que los que son carnales, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, en su mente han dispuesto sus propios deseos. Ponen en la mira las cosas que no son de Dios. Todo el tiempo están considerando su propio corazón. Y los pensamientos, hermano, son muy importantes. Lo que tienes en tu cabeza es muy importante de lo que has llenado. Porque es en el terreno de la mente donde perdemos o ganamos batallas. Es ahí, en tu mente, donde tú le das al Espíritu el control de tu vida. Pero también es en tu mente donde tú le retiras el control al Espíritu Santo para dar paso a que seas controlado por tu corazón, por tus pensamientos. Ahí en el versículo que sigue, Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Hablamos de los pensamientos en primera instancia y después seguimos. El apóstol Pablo nos sigue diciendo, ya no son pensamientos, ya habla del ocuparse. Y habla de una inclinación de no solamente la inclinación y de los pensamientos que hemos dejado que estén en nuestra cabeza, sino de llevar a cabo con intención de hacerlo. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué es lo que hay en tu mente? ¿De qué estás llenándote? ¿Cuáles son tus meditaciones? ¿Meditas en la palabra de Dios? ¿Te llenas de la Escritura? ¿O te llenas de los pensamientos de tu corazón, de tus propios proyectos, de tus propios deseos? La respuesta obvia es, nos llenamos de la palabra de Dios. Sí, claro, es bueno, es lo mejor, es la mejor decisión que podemos tomar. Pero realmente, la condición en la que vivimos el día de hoy, cada uno de nosotros, dicta la manera o lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. La condición que tenemos hoy dicta la manera en la que hemos estado pensando y en lo que hemos estado meditando. No podemos meditar todo el tiempo, o decir que meditamos todo el tiempo en la palabra de Dios y que en la ley de Dios está nuestro deleite, y siempre tener tiempos de intimidad y decir que somos guiados por el Espíritu de Dios, y llega el tiempo y no llevarlo a la acción. Podemos decir, es que yo soy guiado por el Espíritu, en mi mente está la palabra. Pero cuando se trata de actuar, de ir a la iglesia, cuando se trata de perdonar, cuando se trata de dejar algo, cuando se trata de poner manos a la obra, entonces no lo hacemos. No es congruente. La condición que tenemos hoy evidencia lo que hemos estado pensando, meditando. Y muchas veces cristianos que inclusive piensan que tienen una vida espiritual o que están siendo guiados por el Espíritu, pero se la pasan hablando acerca de las obras del diablo. No, es que el diablo me está atacando, y es que
esto está pasando y esto está pasando también y solo piensan en las cosas malas, piensan en las tinieblas. Y pueden discernir las tinieblas, pero lo importante es que no pueden discernir la luz. Pueden decir, no, es que los ataques del enemigo, es que la obra de Satanás, es que el mundo está conspirando contra nuestros hijos. Y tantas cosas que podemos pensar, ¿verdad? Cosas reales. Pero te quedas ahí y no vas a la otra parte, en cómo tienes que ser guiado para hacer luz. Estás enfocado en las tinieblas y no en la luz de una manera muy sutil. Pero la vida espiritual tiene que haber armonía con Dios. Dice Romanos 8:7 en el versículo que sigue, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Santiago 4:4-6 dice, 4 al 6 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad, es decir, la armonía del mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque la vida que gobierna la carne, la mente, el corazón en la carne no puede agradar a Dios, es enemistad contra Dios. Se oponen entre sí. Ahí mismo en Santiago, en el versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente. ¿Creen que la Escritura lo dice en vano? No, de ninguna manera. Es el deseo de Dios que vivamos en consagración a Él. Es el deseo de Dios que cada uno de nosotros viva conforme al Espíritu, que sea guiado por el Espíritu de Dios, para que podamos disfrutar de la vida espiritual. Y ciertamente, mi hermano, la vida en el Espíritu es una decisión que cada uno de nosotros tomamos cada día. Porque la guía del Espíritu no es una vez y ya, es constante. El Espíritu ha sido enviado para guiar nuestra vida, pero debemos de estar dispuestos cada uno de nosotros a seguir esa guía. ¿Y cuál es esa guía? La guía escrita, la Escritura, esta es la guía de Dios. Porque aquel hombre, mujer que vive bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno del Espíritu, es librado del gobierno carnal, de la corrupción de nuestros cuerpos. Porque pues antes de conocer a Cristo no había nada bueno, no había nada que se opusiera a la vida carnal. Todo designio de la mente de nosotros terminábamos por ceder, pero ahora ya no es así. Dios envió a su Espíritu para que pueda haber una nueva vida, para que ya no cedamos. Y este Espíritu de Dios es más fuerte que la carne. Y el asunto es, ¿cuál es el poder o la guía que estamos dejando actuar en nuestras vidas? Dice Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. Tenemos que aprender a decidir bien, hermanos, porque la guía del Espíritu se trata de decisión. Tienes una inclinación a lo malo, es verdad. Pero también Dios ha puesto en ti el Espíritu Santo, que es un poder mucho más fuerte que te inclina a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué decides hacer? ¿Bajo qué guía te vas a poner? Porque claramente hay una lucha, hermano, en nuestra mente. Y la única manera, escúchame bien, la única manera
de que la guía de la carne gane en tu mente y en tu vida, es que tú la dejes ganar. Porque no hay manera que la carne pueda vencer al Espíritu de Dios. Es mucho más fuerte, no tienen comparación. De tal manera, cuando se viene la tentación, se vienen los problemas, se vienen las tribulaciones, cuando decidimos mal, es porque nosotros hemos decidido que sea así. Hemos decidido hacer un lado el Espíritu Santo para dar paso a la guía de nuestra propia mente. No porque el Espíritu Santo no sea suficiente o sea menos poderoso. No es así. Las tinieblas sabemos que fueron vencidas por Dios. Eso nos hace entender que la carne, la vida carnal no tiene oportunidad contra el Espíritu de Dios. No hay manera de hacerle frente. A menos que tú decidas hacer un lado al Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios, mi hermano, y esto es importante, el Espíritu de Dios no es una fuerza, es poderoso, pero no es una fuerza que se posesione de ti. No es como lo que de repente vemos, que te deja inconsciente y te caes para atrás y ya no supiste nada de ti, como si de una droga tal vez se tratara. La Escritura nos dice que es fuego consumidor, pero solo va a consumir lo que tú permitas. Porque potencialmente puede consumir toda la inmundicia de nosotros, puede llevarnos a una guía perfecta de plenitud, pero tenemos que estar dispuestos. De tal manera que al día de hoy, Dios ha hablado a nuestras vidas de muchas maneras y hemos cambiado lo que decidimos cambiar. Y hemos decidido dejar a un lado lo que hemos decidido hacer. No hemos cambiado esas cosas, porque no le hemos dado el gobierno a Dios en esas áreas. Dice Romanos 8:4, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto habla de vivir, seguir, moverse, ocuparse. Habla de un diario vivir, hermano, no de algo ocasional. ¿De qué sirve que ocasionalmente seas espiritual? ¿De qué sirve que vengas a la iglesia y puedas sentir la presencia del Espíritu Santo y te sepas los cantos y tú sientas cómo Dios ministra? Porque Dios está aquí. Y salgamos y desechemos la guía del Espíritu de Dios. Desechemos lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado para seguir lo que nosotros pensamos o creemos que es lo mejor para nuestra vida, lo que es cómodo. Porque la vida en el Espíritu se trata de trabajo, mucho trabajo. Esos versículos que leímos, tanto Gálatas 5:16 y Romanos 8:4, hablan de andar. Es un imperativo para nosotros que creemos en Cristo. Iván hizo un comentario el miércoles pasado, que quiero tomar como ejemplo, lo voy a repetir. Dijo que muchas veces, eso es una realidad, muchas veces deseamos que Dios nos hable cosas impresionantes, que nos hable en sueños, que nos hable de maneras audibles, tener experiencias. Queremos que Dios nos diga algún propósito específico para nosotros. Pero a veces no estamos dispuestos a obedecer lo que ya está establecido, lo que ya está revelado, lo que es la guía de Dios. Esta es nuestra guía. Y todas las demás cosas, querer que Dios nos hable de una manera audible, es bueno, es un buen deseo. Yo también deseo que Dios me hable y escuchar su voz, claro que lo deseo. Quiero tener experiencias todas. Pero el propósito del cristiano, el propósito por el que tú y yo estamos aquí, es obedecer la guía que ya está dada. Todas las demás cosas son añadiduras que el Espíritu da conforme a su buena voluntad, conforme a su soberanía. Porque no lo prometió, ¿verdad? Son cosas, yo he escuchado de personas, del pastor Chuy, por ejemplo, de Casa Oración Centro, que da testimonio de cómo escucha la voz audible de Dios. Es impresionante. Cuando siempre dice eso, yo digo, yo también quiero. Pero
Dios decidió así en él, porque así se mueve Dios. Pero ni se lo prometió a él, ni me lo prometió a mí, ni a ninguno de nosotros. Pero sí nos ha prometido su guía. Y esta es la guía escrita. Esto es lo que debemos de seguir. No momentos, no emociones. Que un día pensamos muchas cosas y salimos de la iglesia dando brincos, pensando, ahora sí, le voy a echar muchas ganas. Pero termina ahí. Nada más termina ahí. No llevaste tu vida bajo la guía del Espíritu. La verdadera vida en el Espíritu es movernos hacia la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a experimentar de tal manera que cada uno de ustedes, de nosotros, me incluyo, sabemos si estamos siendo guiados por el Espíritu o no lo estamos siendo. Lo sabemos. Porque el Espíritu Santo, con el que te ha sellado Dios para su salvación, te guía a toda verdad. No puedes engañarte a ti mismo. Yo no me puedo engañar a mí mismo viniendo y hablando estos mensajes, pero teniendo una vida que no es gobernada por Dios. Yo lo sé y cada uno de nosotros lo sabe. Como decía la Escritura, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso significa que tenían a Dios todo el día en su corazón, en su boca, perdón, pero su corazón estaba lejos de Dios. Es decir, hablaban muchas cosas de Dios, pero no eran guiados por el Espíritu de Dios, como los fariseos. Y son ejemplos que nosotros debemos de tomar para no caer en la misma condición. Porque la vida en el Espíritu implica negarse a sí mismo. Si no nos estamos negando a nosotros mismos, no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Ahí en Mateo 16:24, ya lo conocemos, dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es lo que es la vida en el Espíritu, seguir a Dios, seguir la dirección de Dios. Y es necesario negarse. Y no implica el emocionalismo. Hoy sentí al Espíritu de Dios moverse en la alabanza. Te digo otra cosa, Dios siempre se mueve en la alabanza. A veces se mueve de maneras especiales, pero Dios siempre se mueve, Dios siempre está presente. Esto es impresionante, es una verdad. ¿Cuántos no hemos sentido que Dios se mueve en la alabanza? Híjole, y nos llena el corazón. A veces hasta lloramos. A veces hasta el que nunca se para y alaba y está aplaudiendo, porque sintió el Espíritu moverse. Levantó las manos. Pero ¿qué tal si saliendo de aquí se le olvida todo? No pone en práctica nada. Solo experimentaste el mover de Dios momentáneo, emocional, pero no has experimentado ser guiado por el Espíritu de Dios completamente. Porque la vida en el Espíritu no se trata de nada más conocer la Escritura. ¿Recuerdan la tentación de Jesús? Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús vence a Satanás. Y no lo venció por saber las Escrituras nada más y citarlas correctamente, porque las citó de una manera impresionante. Jesús venció a Satanás esa vez por obedecer en su vida diaria a las Escrituras que dijo. Esta es la vida espiritual. No solo saber, sino vivir. Ser guiados por el Espíritu es lo importante. Porque ¿qué tal si solamente sabemos, inclusive somos muy buenos dando consejo, aplicamos bien los pasajes,
pero no los vivimos. No hay vida espiritual. Estamos secos por dentro. Podemos ser bendición para otros, pero no para nosotros mismos. Jesús, un hombre que vivió en el Espíritu, y Él nos enseña la manera de cómo vivir en el Espíritu, lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué diferencia si consideramos a Jesús? ¿Qué diferencias con los que hoy dicen que son llenos del Espíritu? O lo que para algunos es vivir en el Espíritu, ¿verdad? Esos videos que se agarran dando sacazos y brinca y risa y risa. Y consideras a Jesús y dices, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La imagen de Cristo en ti, esa es la vida espiritual. Yo te pregunto, ¿estás procurando parecerte a Cristo? ¿Qué significa esto? Lo busco seguir, busco su carácter, busco obedecer su palabra, imitándolo en la obediencia, en la humillación, etcétera. Si nuestro propósito es seguir a Cristo, imitarlo, entonces estamos viviendo la vida espiritual, porque lo hacemos activamente. ¿Cómo puedes saber la otra manera en la que estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? La guianza del Espíritu de Dios se manifiesta, no se puede esconder. Es palpable, es notoria en la vida del cristiano. Gálatas 5:22, ya lo sabes, dice, mas el fruto del Espíritu, es decir, lo que nace de la guía del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego dice, añade, los que son de Cristo han crucificado la carne, es decir, se han negado en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Debemos de andar en el Espíritu, caminar y vivir. Y este fruto del Espíritu es una manifestación de que estamos viviendo bajo su guía. Porque no puedes decir, es que yo soy guiado en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se mueve en mí de maneras impresionantes, pero no tienes amor, ni por tu familia. Eres bien enojón, no tienes paciencia, no tienes fe. Sería contradictorio. Sino que este fruto cada vez va siendo más evidente, más evidente y más evidente. Y vamos creciendo bajo la guía del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que estar preparados, hermano, para vivir bajo la guía de Dios. Porque no se trata de improvisar y, lo que el Espíritu me revele. Tenemos que estar preparados para enseñar a nuestra familia. Tenemos que estar preparados para enseñar a nuestros hijos. Tenemos que estar preparados para enseñar el Evangelio. Tenemos que estar preparados y entonces el Espíritu Santo nos va a usar bajo su guía. Como esos que dicen, ¿verdad? No, pues que el Espíritu me revele. Ahí lo que tengo que hablar, lo que tengo que enseñar. No, lo revelado ya está. Esto es lo que Dios reveló, la Escritura, lo que tienes en tus manos es lo que Dios reveló. Lo que a nosotros nos corresponde es profundizar y pedir su iluminación, eso sí. Dice Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es todo lo que Dios ha dicho? La Escritura. Pero dice recordará. Entonces, mi hermano, el que tú vivas bajo el gobierno de Dios es una decisión. Como también es una decisión hacer un lado al Espíritu de Dios. Efesios 4:30, fíjate lo que dice.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado por el día de la redención. Fíjate lo que dice. No contristes al Espíritu de Dios, pero luego dice, con el cual fuiste sellado en el día de la redención. Es decir, tú que eres salvo, por medio del Espíritu Santo, fuiste salvo, fuiste sellado por Él, no lo contristes ahora, vive por Él. Esta palabra contristar significa hacerlo a un lado voluntariamente, no usarlo, esconderlo, ahogarlo. Y eso pasa muchas veces. Muchas veces ante cualquier situación o adversidad decidimos no hacer caso al Espíritu de Dios, no hacer caso a lo que hemos aprendido de la Escritura, lo que hemos leído, lo que se nos ha hablado. Decidimos voluntariamente hacerlo a un lado para vivir, para tomar la guía de lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero nosotros, mis hermanos, no debemos de ser así. Nosotros debemos pedir, ser llenos, ser guiados por el Espíritu de Dios, pedirlo en oración. ¿Pero qué significa esto, hermano? No es como la ley de la atracción, que tú lo declaras y entonces va a venir la guía del Espíritu como obra mágica. Como lo confesamos y entonces ya soy guiado por el Espíritu. Sino que es de pedir a Dios que seamos llenos, que seamos movidos, que seamos guiados por su Espíritu. Es someter nuestra voluntad a Dios, para que Dios nos ayude a ser fieles, a aprender de la palabra y obedecer, que nos ayude a vencer este impulso que tenemos de hacer lo malo. Llenos de la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere, que seamos hombres y mujeres que seamos llenos de la voluntad de Dios. Y primeramente que la conozcas. ¿Cómo puedes vivir algo que no conoces? Te estarías engañando, te estarías imaginando, y eso es un peligro. Que muchas personas que dicen ser guiadas por el Espíritu de Dios, pero que sus prácticas son totalmente contrarias, se engañan a sí mismos. Parece que no conocen qué es lo que dice la Escritura acerca de la llenura del Espíritu Santo. Es imposible, hermano, ser guiado por el Espíritu de Dios si no somos hombres y mujeres que buscamos a Dios en la Escritura. No podemos ser espirituales si no somos bíblicos, si no buscamos a Dios en la Escritura y en oración. No se puede. El Espíritu Santo, mi hermano, es muy poderoso. Es tan poderoso, hermano, que fue con el poder que Jesús resucitó de la muerte y ascendió a los cielos. Dice Romanos 1, 3, 4, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Es el poder de la resurrección misma. Yo te pregunto, ¿qué área hay en tu vida que el Espíritu Santo no pueda vencer? ¿Qué área hay en tu vida que digas, es que no puedo? Y es una manera que nosotros tenemos de hablar. Hay una situación complicada y decimos, no puedo. Como si el Espíritu Santo no estuviera dentro de nosotros, que es el mismo poder de la resurrección. Imagínate ese poder en ti, no para hacer lo que quieres, sino para ser guiado por Él y cambiar todas las cosas, aún el pecado más horrible que puedas imaginarte, Dios lo cambia y lo transforma. Pero de repente nos escudamos en decir, es que no puedo, es que tú no me entiendes, es que yo estoy viviendo cosas que tú no has vivido. Tal vez no. Tal vez yo no he vivido lo que tú has vivido, pero el Señor ha dado su Espíritu, es poderoso,
para transformar cada área en tu vida. Y eso de verdad, hermanos, lo entendemos. Yo sé que lo entienden, pero lo importante es vivirlo. Porque a lo largo de la semana, a lo largo del tiempo, han venido aflicciones, ¿verdad? Enfermedades, tal vez, pensamientos horribles de menosprecio, pensamientos de atacar a otro, tal vez, de ofender, desánimos. Y eso, mi hermano, es normal que vengan a nuestra mente. Estamos viciados de pecado y es normal. Pero lo que ya no es normal es que tengamos el Espíritu de Dios y no tomemos de Él para echar mano. Es como negligente, ¿no crees? Es como aquel que le duele el estómago horrible y le dice: mira, tómate estas pastillas. No, así está bien, así está bien. Mira, es que aquí está el remedio. No, así. Sufrir en balde. Cuando en Jesús está la solución, bajo la guía del Espíritu Santo está la plenitud. Y por eso preguntaba yo al principio, les decía, muchos cristianos que no experimentan la paz de Dios, no experimentan el gozo, viven sus vidas menospreciándose, porque no han querido tomar del Espíritu de Dios y han decidido no llenarse. Porque la guía del Espíritu de Dios es una decisión. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. El Espíritu Santo está aquí, está dentro de ti para que tomes de Él. La situación que tengas, hermano, la situación que tengas, Dios puede hacer cosas impresionantes y te puede dar paz, pero no la experimentamos porque no estamos siendo llenos del Espíritu de Dios. Efesios 5, 15 al 20 dice: mira pues con diligencia cómo andas, cómo andéis, dice, cómo vives. Pon atención en la manera que vives, no como necio, sino como sabio. Y luego dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendiendo cuál sea la voluntad de Dios. Prácticas constantes, frutos. Y luego dice: no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego dice: hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Prácticas constantes, decisiones que tomamos todos los días. ¿No cambiarían las cosas si tú te levantas todas las mañanas dando gracias a Dios, alabando al Señor con cantos espirituales, edificando a tu hermano con bendiciones? ¿No cambiarían las cosas? ¿No cambiarían las cosas si tú manifiestas la vida espiritual en tu casa? Pero si en tu mente está la queja, está la duda, el menosprecio, ¿qué va a cambiar? ¿Qué cambia? No cambia nada. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos guía a cosas buenas, sobrenaturales. Donde solo había tristeza, ahora hay gozo. Y tenemos que echar mano del Espíritu de Dios para que restaure lo que nosotros mismos a veces hemos roto. Porque muchas veces echamos a perder las cosas con la familia, con los amigos, en el trabajo, lo echamos a perder. Pero podemos tomar del Espíritu, porque el Espíritu Santo restaura todo. Pero para eso es necesario la humillación. Juan 10:10 dice: yo he venido. ¿Quién vino? Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el deseo de Dios, que tengan vida en abundancia, no que sobrevivan nada más, no que anden apachurrados toda la semana sin poder salir del hoyo. Jesús vino y dio su vida por nosotros para que tengamos vida en abundancia, para que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Hermano, tienes
una oportunidad que el mundo no tiene. Puedes ser guiado por el Espíritu de Dios hoy mismo, en cada situación en tu vida. Vida en abundancia. Vida espiritual, hermano. Echa mano de ella, tómala. Está ahí. Te aseguro que no se va a acabar. Dios es eterno. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo estarían las cosas hoy en tu vida si buscaras ser lleno del Espíritu? ¿Cómo estarían las cosas si fueras guiado por el Espíritu de Dios en esas situaciones difíciles? O a veces que no son situaciones difíciles, simplemente decidimos no echar mano de la vida diaria, porque la vida espiritual no se toma cuando hay problemas. Es un diario vivir. Sean llenos del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura ahí en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Es necesario que tu gobierno de tu propia vida desaparezca, hermano. Es necesario para que demos paso al gobierno de Dios. Dice el 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es de todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio está testigo a que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Esto es importante, hermano. Debemos de pedir a Dios ser llenos del Espíritu, porque Él no lo rehúsa. Él lo ha dispuesto. Ya lo dispuso, hermano. Debemos de tomarlo tú y yo, porque Dios quiere cambiar cosas en nosotros. Y Dios es bueno, hermano, porque esas cosas que quieren cambiar no es para Él, sino es para nosotros. Es para que nosotros podamos experimentar su vida. Él es Dios, y lo impresionante es que Él está en los cielos y no se conmueve con nada. Pero nosotros nos conmovemos con todo. Por eso nos da su vida, la vida en abundancia. Ponte de pie, hermano. Es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo consume todo en tu vida si tú le das la oportunidad. Te llena, invade, echa fuera toda inmundicia, toda cosa mala de nuestra vida. Porque es así, hermano, es la realidad. No pasa un momento en que no pensemos algo malo o que ya nos metamos en algún problema. Siempre estamos batallando con cosas. Y el Espíritu Santo lo inunda todo y todo lo corrige. El Espíritu Santo es como el aceite que sana las heridas. No hablamos simplemente de salud física, sino espiritual, lo roto de nuestras vidas, lo que se ha arruinado por el pecado. Él lo sana. Y todos tenemos áreas en las que necesitamos ser sanados, que necesitamos ser restaurados. Porque viene el Espíritu de Dios, se mueve entre nosotros y quiere que seamos como ríos de agua viva que fluyen, no como charco estancado, lleno de agua que se pudre con el tiempo, que no tiene vida, que no sirve. Dios quiere gobernar nuestra vida porque es bueno, hermano. Pero cada uno de nosotros debe tomar una decisión. Cada uno de nosotros debe de entregar el gobierno y cedérselo al Espíritu de Dios. Cierra tus ojos, hermano. Quiero
invitarte a que medites en esto. No somos perfectos, hermano. Muchas veces fallamos y en muchas áreas de nuestra vida tal vez estamos como que no encontramos salida. Hemos descuidado muchas cosas tal vez. Pero el Espíritu Santo está aquí, hermano. Dios ha dispuesto su Espíritu y su Espíritu lo llena todo, lo corrige todo y nos lleva a una vida plena donde hay paz. Paz que muchas veces no hemos querido tomar por no querer ceder el gobierno de nuestra vida. Yo te voy a invitar, mi hermano, que si tú quieres tomar la decisión hoy y entregarle ese gobierno de tu vida a Dios, ahí en intimidad díselo al Señor. Y levanta tu mano, mi hermano, porque queremos orar por ti. Queremos orar por ti, no porque la oración vaya a ser algo milagroso, sino porque queremos interceder por ti. Porque el Espíritu Santo está dispuesto, hermano. Tienes que tomar una decisión. Ahí en la intimidad de tu corazón, tú habla con el Señor. Reconozcamos, si es que no hemos entregado todas las áreas, reconozcamos que necesitamos la vida espiritual, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Porque el que hayamos gobernado nuestra propia vida con nuestra mente no nos ha traído nada bueno. Sigue meditando, hermano. Sigue meditando. El Señor puede obrar en tu vida y te va a llevar a lugares que nunca imaginaste. Te va a llevar al verdadero reposo. Dile al Señor: yo quiero poner mi vida delante de ti. Tómala, guíame. Quiero ser guiado por ti. Lléname, sáciame, inúndame con tu Espíritu. Ya no quiero ser más yo, quiero que seas tú en mí. Ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Dile aquí: ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Dile: ven, ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Dile: ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reino soy en mí. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reino soy en mí. Dile: ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Ven, Espíritu Santo, ven y lléname de poder. Necesito llenarme de ti. Y ya no quiero vivir así.
mi corazón, como vino embriágame, como agua que saciame. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reino soy en mí. Ya no quiero vivir así. Un testigo yo quiero ser, proclamando que tu reino soy en mí. Y la última vez, ya no quiero vivir así, Señor. Testigo yo quiero ser, proclamando que tu reino soy en mí. Como fuego que quema ver, como aceite que sana ver, como vino embriágame, como agua que sacia ver, como fuego que quema ver, como aceite que sana ver, como vino embriágame, como agua que sacia ver. Ven y sácianos, Señor. Anhelamos más de tu espíritu en mi corazón. Llénanos más, como ese aceite que sana ver, como ese fuego, purifícame, oh Señor. Si tú anhelas más de su Espíritu Santo, pídeselo al Señor. Dice el Señor Jesús que ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, a aquellos que les piden. ¿Cómo no nos dará el Padre el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Ven con tu Espíritu Santo sobre mí, Señor. Yo anhelo más de ti. Levanta tus manos y dile, Señor, lléname. Lléname, Jesús. Anhelamos más, Señor, de tu presencia, de tu vida en nosotros. Esa vida que no se acaba, esa vida que nos llena como nada más. Decidimos buscarte, Señor, buscar tu rostro,
experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si nos llenamos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, van a brotar cánticos espirituales, cánticos nuevos en nuestro corazón. Y sobre todo daremos gracias. Gracias por todas las cosas, Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Le puedes dar gracias con un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Busquemos la llenura de su Espíritu Santo todos los días, en cada momento, y manifestemos así la vida que Cristo nos ha dado. Porque la vida de Cristo que hoy tenemos tú y yo tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo, la cruz de Cristo, el sufrimiento de Cristo, por amor a ti y por amor a mí. Entonces busquemos su plenitud, busquemos su presencia todos los días de nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Váyanse con esta palabra y llénense de la presencia del Señor. Dios les bendiga.